La embajadora Elena Vázquez se encontraba en el centro de la gran cámara de cristal, con las manos atadas a la espalda. Las paredes, a su alrededor, brillaba una suave luz azul, proyectando extrañas sombras sobre los rostros de cientos de seres alienígenas. Ella había soñado con este momento durante años, pero no así, no como prisionero. La cámara del Consejo Galáctico era más grande que cualquier edificio en la Tierra. Plataformas flotantes albergaban representantes de docenas de mundos diferentes. Algunos parecían como pájaros gigantes con plumas doradas. Otros estaban hechos de cristal vivo que brillaba a la luz. Algunos parecían estar hechos de energía pura. Su forma cambiaba como humo de colores. Elena fue la primera humana en estar en este lugar. Debería haberse sentido orgullosa. En cambio, sintió el frío peso del miedo en el estómago. Alto Árbitro Sextala se elevó desde la plataforma más grande. El ser cristalino medía 12 toneladas de altura y parecía una estatua tallada en hielo azul. Cuando habló, su voz resonó por la cámara como un cristal roto. Elena Vázquez, humana, dijo: «Se te acusa de agresión primitiva contra el orden natural de la galaxia». Elena levantó la barbilla. Ella no les mostraría miedo a estas criaturas. «Ayudé a los refugiados a encontrar un lugar seguro donde vivir. Eso no es un crimen». Un sonido parecido a una risa salió de la multitud alienígena, pero era frío y cruel. El pájaro, los ateteranos chasquearon los picos, lo que Elena había aprendido que era su forma de mostrar asco. Los krilianos de 6 brazos tamborilearon con sus garras en sus plataformas. «Estableciste un asentamiento ilegal», continuó Sextala. «Interferiste con extracción autorizada de recursos. Violaste la ley sagrada que establece que las especies jóvenes deben servir a sus mayores». «¿Ley?». La voz de Elena se alzó. «¿Te refieres a la esclavitud? Ibas a desnudar la mía. Ese planeta con miles de personas aún viviendo en él. Seres inferiores», dijo el comandante Vexar del Imperio Kriliano. Su enorme figura estaba cubierta de escamas negras y sus 6 brazos terminaban en garras afiladas. «Los refugiados no tienen derechos. Existen para servir a las necesidades del Consejo». Elena miró alrededor de la cámara. Estos seres gobernaban billones de vidas en toda la galaxia. Tenían tecnología que podía destruir estrellas y crear mundos, pero hablaban sobre otras personas como si fueran insectos. «En la Tierra tenemos un dicho», dijo Elena: «todas las personas son creadas igual». La risa se hizo más fuerte. Incluso los seres de energía parecían latir de diversión. «Los humanos son niños», dijo Princesa Lía de la hegemonía ateterana. Sus plumas doradas se erizaron al hablar. «Has existido por menos de 1 millón de años. Mi gente gobernaba las estrellas cuando tu mundo aún estaba cubierto de hielo. Debes aprender cuál es tu lugar». «¿Qué lugar?». La ira de Elena comenzó a superar su miedo. «Has estado observando a la humanidad durante 50 años. Has visto lo que podemos, lo haces, y todavía piensas que somos niños». El alto árbitro Sextala levantó un cristal en la mano para pedir silencio. «La especie humana muestra promesa. Quizás en unos 100.000 años podrías estar listo para un autogobierno limitado. Hasta entonces, servir como lo hacen otras especies jóvenes. Y si nos negamos, serás eliminado de la ecuación». Elena sintió algo. El frío se apoderó de su pecho. Esta vez no era miedo, sino comprensión. Estas criaturas nunca se habían enfrentado a una resistencia real. Habían gobernado durante tanto tiempo que creían que su poder era ley natural. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja. «El único error», respondió Sextala, «fue permitir que tu especie creyera que tenías una opción». El juicio, si pudiera ser así llamado, duró menos de 1 hora. No se presentaron pruebas, no se permitió ninguna defensa. El Consejo ya había decidido el destino de la humanidad antes de que Elena entrara en la cámara. Elena Vázquez, el alto árbitro, anunció: «Usted es culpable de crímenes contra la Orden Galáctica. Como representante de su especie, su castigo servirá de ejemplo para todos los humanos. Están condenados a la desintegración neuronal». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Antes de que hagas esto, quiero que sepas algo. Habla rápido», dijo Sextala. «La cámara de ejecución espera. La humanidad tiene sido parte de esta galaxia durante 50 años. Hemos enviado diplomáticos, científicos y artistas para aprender de ustedes. Hemos estado educados, hemos sido pacientes. Hemos seguido tus reglas». La voz de Elena comenzó para levantarse. «Pero también hemos estado observando, aprendiendo, preparándonos». La multitud alienígena se agitó.
Varios miembros del consejo se inclinaron adelante en sus plataformas. ¿Crees que somos primitivos porque somos jóvenes? ¿Crees que somos débiles porque no hemos conquistaron otras especies? Te equivocas en ambos aspectos. Helena miró directamente a Sextala. La humanidad no se arrodilla ante nadie. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo haremos. Amenazas vacías de una especie en extinción, el alto árbitro dijo, no amenazas, sino hechos. Verán mientras nuestros diplomáticos, aprendiendo sus costumbres, nuestros científicos estudiaban su tecnología. Mientras nuestros artistas creaban regalos de amistad, nuestro ejército estaba analizando sus debilidades. Mientras yo venía aquí para hacer la paz, mi gente se preparaba para guerra. La cámara quedó en silencio. Incluso el ser de energía detuvo su constante movimiento. Has cometido un grave error, Helena continuó. Esto no es justicia. Es una declaración de guerra y tú declaró la guerra a la especie equivocada. Las garras del comandante Vexar rasparon su plataforma. ¿Te atreves a amenazar a Consejo? Toda tu especie podría ser eliminada con una sola flota. Helena sonrió, y por primera vez desde al entrar en la cámara se sintió tranquila. Puedes intentarlo, pero recuerda este momento. Recuerda que te dimos una oportunidad para la paz. Recuerda que elegiste ejecutar a una embajadora en lugar de escuchar sus palabras. Basta, dijo Sextala. Los guardias la llevan a la cámara de ejecución. 2 robots flotantes se acercaron a Helena. Sus superficies metálicas estaban pulidas para reflejar el brillo y la energía azul crepitaba entre ellas. Dedos mecánicos. No se resistió cuando la levantaron del suelo. Mientras la sacaban de la cámara, Helena, llamado de vuelta al consejo reunido. Cuéntale a la galaxia lo que sucede aquí hoy. Diles que la humanidad pidió paz y nos diste la guerra. Diles que tuviste la oportunidad de tratarnos como iguales y elegiste tratarnos como esclavos. La mayoría es importante que les digas esto. Lo recordamos todo. Las grandes puertas de la sala del consejo se cerró tras ella con un sonido como de trueno. La cámara de ejecución era pequeña y blanca. Helena fue colocada sobre una plataforma de metal puntomesa en el centro de la habitación. Sobre ella, un dispositivo que parecía una corona de plata descendía del techo. ¿Cualquier palabras finales?, preguntó la voz mecánica del sistema de ejecución. Helena levantó la vista al dispositivo que acabaría con su vida. Sí, dile a la Tierra que el Consejo Galáctico ha demostrado su verdadera naturaleza. Díganles que la diplomacia ha fracasado. Díganles que la embajadora Helena Vázquez murió, intentando hacer la paz, pero el Consejo eligió la guerra. La corona de plata le tocó la frente. La energía comenzó a construir dentro del dispositivo, haciendo que el aire huela a relámpago. Diles, susurró Helena, que la aniquilación, el protocolo, ahora está activo. El dispositivo zumbaba más fuerte. En unos segundos, Helena, los pensamientos se dispersarían por la galaxia como energía aleatoria. Cerró los ojos y pensó en la Tierra, en cielos azules y bosques verdes de su hija, que crecería en el mundo que la humanidad estaba a punto de crear. El sistema neuronal se disparó el desintegrador. Helena Vázquez, la primera embajadora humana ante el Consejo Galáctico, murió con una sonrisa en el rostro. En toda la galaxia, los sistemas automatizados recibieron su transmisión final. En la Tierra, antiguos protocolos despertaron. En las profundidades del espacio, naves ocultas comenzaron a moverse. La era de la paciencia de la humanidad había terminado. La presidenta María Chen se presentó ante la Asamblea de la Tierra Unida, su rostro pálido, pero su voz firme. Detrás de ella, una pantalla enorme mostraba los últimos momentos de Helena Vázquez. La cámara quedó en silencio mientras veían morir a su embajador. «Damas y caballeros», dijo Chen al final del video, el Consejo Galáctico ha asesinado a nuestro representante. Han declarado que la humanidad es demasiado primitiva para existir como iguales. Hoy les mostramos lo que los primitivos pueden hacer. En el salón de actos, representantes de todas las naciones en la Tierra se pusieron de pie. El aplauso no fue una celebración, era el sonido de una especie que elige la guerra. Por 50 durante años hemos seguido sus reglas, continuó Chen. Les enviamos a nuestros mejores científicos, a nuestros más grandes artistas, a nuestros diplomáticos más sabios. Esperábamos ganarnos su respeto mediante la paciencia y la cooperación. Nos equivocamos. La presidenta tocó un control en su podio.
La gran pantalla detrás de ella cambió para mostrar un mapa del sistema solar. Sistema. Pero no era el sistema solar que la mayoría de la gente conocía. Bases ocultas brillaban como estrellas en asteroides y lunas. Astilleros secretos orbitaban en la oscuridad entre planetas. Plataformas de armas camufladas como estaciones de investigación revelaron su verdadero propósito. El Consejo Galáctico cree que somos niños jugando con los juguetes que nos dieron. Se equivocan. Mientras nuestros diplomáticos sonreían y hacían reverencias, nuestras mentes más brillantes trabajaban en secreto. El proyecto Aniquilación ha sido activa durante 30 años. La doctora Sarah Kim se adelantó entre el grupo de asesores. Era una mujer pequeña con cabello gris y ojos cansados. Pero cuando habló, su voz llevaba el peso de décadas de preparación. Cada pieza de la tecnología extraterrestre que entró en nuestro sistema solar fue estudiada, copiada y mejorada. Ella dijo, todo diplomático, la reunión fue grabada y analizada. Se observó a cada visitante extraterrestre y se mapearon sus patrones de comportamiento. Conocemos sus debilidades, conocemos sus miedos, sabemos cómo hacerles daño. Los asambleístas se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Muchos habían oído rumores de proyectos secretos, pero ninguno había imaginado el alcance de lo que estaban viendo. Los extraterrestres nos ven como una especie joven que logró el vuelo espacial recientemente. El Dr. Kim continuó. Lo que no entiendo es que los humanos nunca dejaron de evolucionar. Todas las demás especies de la galaxia alcanzaron su forma actual y se sintieron cómodos. Dejaron de crecer, dejaron de cambiar, dejaron de luchar por sobrevivir. Ella hizo un gesto hacia la pantalla, que ahora mostraba imágenes de soldados humanos entrenando con armas que parecen doblar la luz misma. Los humanos somos diferentes. Nos adaptamos a todos los entornos de la Tierra. Sobrevivimos a las eras glaciales y a los impactos de asteroides. Luchamos, depredadores y enfermedades, y entre nosotros durante millones de años. Nunca dejamos de mejorar porque mejorar significaba supervivencia. El presidente Chen asintió. La especie del Consejo logró viajar al espacio, y creían haber alcanzado la cima de la evolución. Construyeron sus imperios y se asentaron en cómodas rutinas, que se ablandaron, pero nosotros nos mantuvimos duros. El Dr. Kim dijo, mientras ellos engordaban en los mundos conquistados, nosotros nos quedamos hambrientos. Mientras ellos confiábamos en tecnología antigua, seguíamos innovando. Si bien ellos se volvieron predecibles, nosotros seguimos siendo peligrosos. La pantalla cambió de nuevo, mostrando imágenes de todo el sistema solar. En la Luna, enormes puertas se abrían a revelar armas que podrían destruir planetas. En Marte, las fábricas producían naves diseñadas no para la exploración, sino para guerra. En el cinturón de asteroides, fortalezas ocultas alimentaban sistemas que habían estado inactivos durante décadas. Cada colonia humana, cada estación de investigación, cada instalación minera ha sido parte del protocolo de aniquilación, dijo Chen explicado. Construimos nuestra civilización para que pareciera pacífica y primitiva. En el fondo, construimos el ejército más poderoso fuerza en la historia galáctica. La almirante Jackson, comandante de la flota oculta, dio un paso al frente. Era alta y severa con cicatrices en la cara de batallas de las que el público nunca había oído hablar. Los extraterrestres creen que conocen la naturaleza humana porque han estudiado a nuestros diplomáticos, dijo. Nunca han conocido a nuestros guerreros. Han visto a nuestros científicos y artistas, pero nunca se han enfrentado a nuestros soldados. Creen que somos débiles porque elegimos la paz. Están a punto de aprender la diferencia entre elegir la paz y no poder luchar. El presidente Chen observó a la asamblea. Cada representante aquí fue informado sobre el protocolo de aniquilación cuando asumió el cargo. Todos sabían que este día podría... Ven, ya lo ha hecho. Tocó otro control. La pantalla mostraba imágenes de agentes humanos que habían estado viviendo entre poblaciones extraterrestres durante décadas. Científicos que en realidad eran espías, artistas que eran especialistas en armas, comerciantes expertos en sabotaje. Durante 50 años hemos desplegado a nuestra gente por toda la galaxia. Chen dijo,
Han estado aprendiendo idiomas alienígenas, estudiando culturas alienígenas e identificando objetivos estratégicos. Han estado construyendo redes y recopilación de inteligencia. Han estado esperando este momento. El Dr. Kim sacó una nueva pantalla que mostraba la red de comunicaciones de la galaxia. Aparecieron puntos rojos por todo el mapa estelar, marcando los puntos de infiltración humana. Nosotros controlamos el 17% de la infraestructura de información de la galaxia, anunció. Tenemos acceso a las comunicaciones militares, bases de datos gubernamentales y redes civiles en más de 400 mundos. Cuando Elena murió, todos nuestros agentes recibieron la señal de activación. La asamblea estalló en una charla animada. La magnitud de la operación secreta era inimaginable. Se lo habían imaginado. La almirante Jackson levantó la mano para pedir silencio. La primera fase del protocolo ya está en marcha. Barcos humanos camuflados como buques de investigación para... Las décadas están revelando su verdadera naturaleza. Plataformas de armas ocultas en campos de asteroides están entrando en funcionamiento. Agentes durmientes. Por toda la galaxia están comenzando sus misiones. ¿Qué pasa con las flotas alienígenas?, preguntó un representante de Japón. ¿Qué? ¿Flotas? Jackson sonrió fríamente. Aquellos cuyos sistemas de comunicación controlamos. Aquellos cuyas líneas de suministro pasan por sistemas que hemos ocupado durante años. Aquellos cuyos comandantes son recibiendo órdenes falsas de sistemas que comprometimos hace décadas. El presidente Chen dio un paso al frente de nuevo. La galaxia y el Consejo cometió un error fundamental de juicio. Asumieron que por ser jóvenes éramos ingenuos. Pensaron que porque buscábamos la paz no podíamos luchar. Creían que porque seguíamos sus reglas éramos débiles. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Olvidaron que los humanos somos la especie que convirtió la guerra en una forma de arte. Somos quienes descubrimos cómo dividir átomos y doblar el espacio-tiempo. Somos la civilización que pasó de los carruajes tirados por caballos a viaje de la luz en menos de 200 años. El Dr. Kim asintió. Todas las especies de la galaxia evolucionó para llenar un nicho específico y se detuvo allí. Los humanos evolucionaron para ser adaptables. Cuando el entorno cambió, cambiamos con él. Cuando los depredadores nos amenazaron, nos convertimos en mejores depredadores. Cuando surgieron desafíos, se volvió más inteligente. Y ahora el almirante Jackson dijo, la galaxia nos han dado el mayor desafío. Quieren esclavizar a la humanidad. Quieren tratarnos como niños. Quieren que... Inclinaos ante sus antiguos imperios. La voz del presidente Chen se volvió fría. Mataron a nuestro embajador. Declararon la guerra sobre nuestra especie. Cometieron el error de amenazar nuestra libertad. Ella miró directamente a las cámaras que transmitirían sus palabras a través de la Tierra y a las colonias humanas en toda la galaxia. El Consejo Galáctico nos llamó primitivos. Nos llamaron niños. Dijeron, debemos servir a nuestros mayores hasta que seamos dignos de libertad. Su voz se alzó. Hoy les mostramos lo que los niños humanos pueden hacer cuando amenazas a su familia. Las grandes puertas del salón de actos se abrieron. Por ellas desfilaron miles de soldados con armaduras que parecían absorber luz. Sus armas zumbaban con una energía que hacía vibrar el aire mismo. Estos no eran los guardianes de la paz de la galaxia, lo sabían. Estos eran los verdaderos guerreros de la humanidad. El protocolo de aniquilación ya está activo. El presidente Chen anunció, la fase 1 ha comenzado. La galaxia quería ver qué hacen los humanos cuando se les presiona demasiado. Ella sonrió, pero no era una expresión agradable. Están a punto de descubrirlo. En el mundo de cristal de Arcturus Prime, el gran árbitro Sexatala estaba revisando los informes de ejecución cuando todas las pantallas de sus aposentos privados cambiaron de repente. Los documentos oficiales del Consejo desaparecieron, reemplazados por una sola imagen, el rostro de Elena Vázquez. Su grabado, la voz hablaba en una perfecta canción de cristal arcturiano, un idioma que los humanos no debían conocer. Hola, hola, Inquisidor. Mi nombre era Elena Vázquez. Me asesinaste hace 6 horas. Esta es mi respuesta. Sextala. La forma cristalina comenzó a brillar con alarma. Tocó su dispositivo de comunicación, pero en lugar de su seguridad. Jefe, continuó la voz de Elena. A estas alturas, te estarás preguntando cómo es que un humano muerto, hablando contigo en tus aposentos privados.
Te preguntas cómo aprendimos tu lengua sagrada. Te preguntas cómo accedimos a tu información personal. Sistemas. La imagen sonrió. Deberías preguntarte cuánto sabemos de ti. En toda la galaxia, el mismo mensaje aparecía en cada pantalla, en cada dispositivo de comunicación, en cada neurona. En el Imperio Kriliano, el comandante Vexar observó con creciente horror cómo los rostros humanos le hablaban en su lengua materna. En el mundo natal de Atheteran, las plumas doradas de la princesa Lirata se volvieron blancas por la sorpresa cuando voces humanas cantaban las antiguas melodías de su pueblo. El mensaje era siempre el mismo, pero transmitido en el idioma más sagrado de la especie. Ejecutaste a un embajador. Elegiste la guerra. Recordarás por qué una vez fuimos los depredadores supremos de nuestro mundo. En Arcturus Prime, Sextala finalmente logró: contacta a sus fuerzas de seguridad. Corta todas las comunicaciones. Desconecta las redes. No podemos. Alto árbitro, respondió el pánico. Los humanos tienen códigos de anulación para todo. Son transmitiendo en frecuencias que desconocíamos. La imagen de Helena parpadeó y fue reemplazada por la de un humano diferente. Una mujer de aspecto severo con uniforme militar. La voz del almirante Jackson era tranquila y fría. Hola, árbitro Exatala. Les habla la almirante Sarah Jackson de la Fuerza de Defensa Humana. Probablemente se pregunten cómo accedimos a sus sistemas. La respuesta es sencilla. Llevamos 30 años dentro de ellos. Las pantallas alrededor de Sexatala comenzaron a mostrar documentos clasificados del Consejo, informes militares, secretos, información privada, comunicaciones entre miembros del Consejo, registros financieros que muestran corrupción y mentiras. Cada vez que nos enviaste un mensaje diplomático, enviamos un virus. El almirante Jackson continuó. Cada vez que nos dieron regalos tecnológicos, nos plantaron nuestros propios dispositivos. Cada vez que invitabas a nuestra gente a intercambios culturales, ellos estaban mapeando tus redes. En el mundo natal de los krilianos, el comandante Vexar estaba experimentando la misma conmoción. Sus archivos personales estaban siendo transmitidos a través del imperio, registros de su cobardía en batallas pasadas, evidencia de su traición a especies aliadas, prueba de que había vendido a sus propios soldados a esclavistas para obtener ganancias. El gran comandante de Scar, almirante la voz de Jackson, dijo burlonamente: 6 brazos pero sin columna vertebral. Tu gente cree que eres un guerrero. Deberían saberlo. Nunca has ganado una batalla sin una ventaja numérica abrumadora. Deberían saber de la vez que abandonaste una colonia entera para salvarse. Revelaciones similares estaban ocurriendo en toda la galaxia. Los orgullosos, los nobles ateteranos, observaban cómo sus más profundas vergüenzas se transmitían a la vista de todos. Seres de energía que afirmaban ser puros. Se reveló que la conciencia tenía los mismos celos y temores mezquinos que cualquier criatura biológica. Pero el ataque psicológico apenas comenzaba. En todos los mundos controlados por el Consejo, voces humanas comenzaron a hablar, directamente a la población civil. Hablaron en idiomas locales, dirigiéndose a cada especie en particular. Preocupaciones y sueños. Pueblo del Imperio Kriliano, decía una transmisión. Sus líderes les dicen que el poder hace... Cierto, dicen que debes conquistar otras especies para demostrar tu fuerza. Pero ¿cuándo fue la última vez que elegiste tu propio camino? ¿Cuándo la última vez que decidiste tu propio destino? Los miembros de tu consejo viven en el lujo mientras tú luchas en sus guerras. Tus comandantes envían que mueras mientras ellos se esconden a salvo. Las transmisiones fueron cuidadosamente diseñadas. Psicólogos humanos habían estudiado cada especies exóticas durante décadas, aprendiendo qué las motivaba, qué temían, qué lo que más deseaban. Para los Atere, los humanos hablaban de libertad y expresión artística. Tus antepasados volaron entre las estrellas como seres libres. Ahora estás atrapado en una jerarquía que prioriza la edad sobre la sabiduría, la tradición sobre la innovación. ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo dejaste de crear? ¿Cuándo dejaste de ser verdaderamente Atereion? A los seres energéticos, los humanos les ofrecieron algo. Nadie les había dado nunca comprensión. Finges que las emociones están por debajo de ti. Pero nosotros sabemos más. Hemos estudiado tus patrones energéticos. Sabemos que sientes soledad, miedo y esperanza igual que
todos los demás. Ya no tienes que fingir ser perfecto. El verdadero terror comenzó cuando los humanos empezaron a demostrar sus capacidades tecnológicas. Naves que habían estado en la galaxia durante décadas, de repente se revelaron como algo completamente diferente. El buque de investigación New Horizons, que había estado estudiando nebulosas pacíficamente durante 20 años, dejó caer su disfraz para revelar una plataforma de armas del tamaño de una pequeña luna. El capitán Rodríguez transmitió desde el centro de mando de la nave. Durante décadas, has visto esta nave moverse por tu espacio. ¿Pensaste que era inofensiva? Te equivocaste. La nave, las armas se activaron, pero en lugar de disparar, simplemente esperó. El mensaje era claro. Hemos estado aquí todo el tiempo. Podríamos haberte destruido en cualquier momento. Elegimos no hacerlo. Revelaciones similares ocurrieron en toda la galaxia. Minería. Las estaciones revelaron armas ocultas. Los barcos mercantes se revelaron como buques militares. Los puestos científicos de avanzada activaron la defensa, sistemas que no existían en sus planos. Toda instalación humana que permitiste en tu territorio es una fortaleza. El almirante Jackson anunció: todo proyecto de investigación que propusimos fue de reconocimiento. Todo intercambio cultural estaba recopilando información. Nos recibieron como vecinos pacíficos. Deberían habernos reconocido como lo que realmente somos, depredadores estudiando a sus presas. El impacto psicológico fue devastador. Las especies que se habían sentido seguras en sus antiguos imperios de repente se dieron cuenta de que estaban rodeadas por militares, humanos activos. Los gobiernos que creían controlar su propio espacio descubrieron que entre ellos habían vivido seres humanos durante generaciones. Pero la peor revelación fue: vamos, ¿creéis que vuestras flotas son fuertes?, dijo el almirante. Jackson continuó: confías en tus armas y en tu experiencia. No deberías. En toda la galaxia, los militares, los comandantes estaban descubriendo que sus naves más avanzadas habían sido comprometidas, no por ataques externos, sino por el propio proceso de fabricación. Agentes humanos se habían infiltrado en astilleros alienígenas décadas atrás, instalando sistemas en cada nave. El comandante Vexar miró con horror los informes de diagnóstico de su nave insignia. Todos los barcos de su flota mostraron los mismos resultados. Sistemas de control desconocidos integrados en sus computadoras centrales, códigos de anulación integrados en sus armas, dispositivos de autodestrucción ocultos en sus motores. No solo robamos tu tecnología, explicó el almirante Jackson, la mejoramos. Cada barco que has construido, en los últimos 30 años, se han introducido modificaciones humanas, interruptores de seguridad, controles remotos. Podemos: apaga tus armas, apaga tus motores, o detona tus reactores con una simple señal de comando. La manifestación llegó rápidamente. La flota de patrulla acrillana se acercó al sistema humano. De repente, encontraron sus naves propulsadas. Caída, fallaron las armas. Los motores se detuvieron. El soporte vital se conectó a energía de emergencia. La voz del capitán Rodríguez llegó a través de sus sistemas de comunicación. Esta es la retribución de la UES. Sus naves ahora están bajo control humano. Ustedes tienes dos opciones: rendirte y regresar a tu mundo natal con el mensaje, o continuar resistiendo y descubrir qué les sucede a los enemigos de la humanidad. El comandante Kriliano optó por rendirse. En cuestión de horas, se produjeron rendiciones similares, sucediendo en toda la galaxia. Nos llamaste primitivos. La voz del almirante Jackson resonó en cada mundo extraterrestre. Dijiste que éramos niños que necesitábamos aprender nuestro lugar. Te equivocaste. Somos lo que tu especie era antes de que se civilizaran. Somos lo que olvidaste ser. El alto árbitro Sexatala se sentó solo en su cristal cámaras, viendo cómo su imperio se desmoronaba en las pantallas que lo rodeaban. Por primera vez en sus 50.000 años de vida, sintió miedo. La ejecución de la embajadora Elena Vázquez fue el último acto de la vieja galaxia. El último mensaje del almirante Jackson declaró: mañana comienza la era de la humanidad. Intentamos ser sus amigos. Ustedes eligieron ser nuestros enemigos. Historia recordarán qué opción resultó más sabia. Las pantallas se apagaron, pero el mensaje fue claro. La humanidad había sido paciente durante 50 años. Su paciencia se había acabado. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que había sucedido, cuando empujaste demasiado a los humanos.
y en algún lugar de la oscuridad del espacio. Buques de guerra humanos que habían estado escondidos durante décadas comenzaron a avanzar hacia sus objetivos. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El almirante Corax de la Flota Galáctica Combinada se encontraba en el puente de su enorme Dreadnought, observando despliegues tácticos sin sentido. Su flota de 1200 las naves eran la fuerza militar más grande reunida en la historia galáctica, representando a todos los consejos principales. Especie. Debería haber sido imparable. En cambio, quedó atrapado. El almirante, su oficial táctico, informó. Sus 4 ojos estaban abiertos de par en par por la confusión. Las puertas de salto no responden a nuestros códigos de navegación. No podemos dejar esto punto sistema. ¿Qué quiere decir?, preguntó Corax. Esas puertas llevan funcionando 10.000 años. Los humanos, señor, cambió las frecuencias de control. Todas las puertas de este sector están bloqueadas. Corfax miró la pantalla táctica. Símbolos rojos de advertencia cubrían el mapa estelar. Las rutas de suministro estaban cortadas. Los relés de comunicación estaban fuera de servicio. Las flotas de refuerzo estaban varadas en sistemas a cientos de años luz de distancia. ¿Cómo es posible?, susurró. Su respuesta llegó a través del sistema de comunicación de la nave en forma de una voz humana, hablando en un lenguaje galáctico perfecto, estándar. Almirante Corax, le habla el general Martínez del Comando Estratégico Humano. La flota está actualmente rodeada por 17 grupos de trabajo humanos. No pueden retirarse porque controlamos las puertas de salto. No pueden avanzar porque controlamos las rutas espaciales. No pueden pedir ayuda porque controlamos sus comunicaciones. Al almirante se le heló la sangre. ¡Muéstrate, humano! La pantalla principal parpadeó y mostró a una mujer humana en uniforme militar. Estaba sentada tranquilamente en lo que parecía ser un centro de mando, bebiendo de una taza de líquido. Por 50 durante años, su especie ha librado guerras de la misma manera, continuó el general Martínez. Grandes flotas se encuentran en espacios abiertos. Quien tenga más barcos o los cañones más potentes gana. A esto lo llaman combate honorable. Nosotros lo llamamos predecible. Lo superamos en número 1000-1, gruñó Corax. ¿Lo estamos? Martínez sonrió. Computadora, muéstrele al almirante nuestras fuerzas. La pantalla táctica. Cambió. Lo que parecía un espacio vacío alrededor de la flota galáctica, de repente se llenó de contactos. Humanos, las naves, se desenmascararon en formaciones que rodearon por completo a las naves alienígenas. Pero estas no eran las naves de investigación y pequeños cazas con los que la galaxia estaba familiarizada. Eran enormes naves de guerra repletas de armas. Se ven grandes barcos y pensamos en términos de potencia de fuego, explicó Martínez. Pensamos en términos de estrategia. Trajiste 1000 barcos, Pop, para librar una batalla. Trajimos 50 naves para ganar una guerra. Corax estudió las formaciones humanas con creciente alarma. El posicionamiento era perfecto. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas. Toda ventaja táctica estaba neutralizada. La flota quedó atrapada como un pez en una red. Esto es imposible, dijo. Nuestra inteligencia demostró que los humanos tienen menos de 100 buques militares. Su información se basó en lo que le permitimos ver. Martínez respondió. ¿De verdad creías que te mostraríamos nuestras verdaderas capacidades mientras planeabas esclavizarnos? Los primeros disparos no provenían de la flota humana, sino de las propias naves de Corax. A lo largo de la formación galáctica, las naves experimentaron fallos en el sistema. Las armas se volvieron contra sus propios aliados. Los motores explotaron. Los sistemas de soporte vital se desconectaban. Atmósfera al espacio. ¿Qué pasa?, preguntó Corfax. Su ingeniero jefe, un ser cristalino de Arcturus Prime, trabajaba frenéticamente en sus controles. Las modificaciones humanas, almirante, están activando los interruptores de seguridad en nuestras naves. Estamos perdiendo 17 buques por minuto. En la pantalla, la general Martínez continuó su tranquila explicación. Cada componente en sus barcos se fabricaron utilizando procesos que hemos influenciado durante 3 décadas. Cada chip de computadora tiene nuestra programación. Cada sistema de armas tiene nuestros controles.
Cada unidad de soporte vital tiene nuestros códigos de apagado. Un destructor kriliano explotó con una luz brillante al sobrecargarse su reactor de fusión. Luego otro y otro. Estás asesinando a miles de seres, acusó Corks. Les dimos a sus tripulaciones 30 segundos para evacuar antes de cada detonación. Martínez respondió con frialdad. Más misericordia que la que mostraste a nuestro embajador. El almirante observó con horror cómo su poderosa flota se desgarraba, separados. Los barcos que habían sido el orgullo de sus civilizaciones se convirtieron en tumbas flotantes. Las tripulaciones que habían sobrevivido cientos de batallas murieron sin ver jamás al enemigo que los mató. Esto no es guerra, dijo. Esto es carnicería. Esto es eficiencia, corrigió Martínez. Su especie lucha por la gloria y el honor. Los humanos luchamos para ganar. No nos importa batallas justas o derrotas honorables. Nos preocupamos por proteger nuestra libertad y castigar a nuestros enemigos. Una nueva voz se unió al canal de comunicación. La imagen del almirante Jackson apareció junto a Martínez en la pantalla. El almirante Corax, estás presenciando la diferencia entre tu filosofía militar y la nuestra. Entrenas a los soldados para luchar con valentía y morir con honor. Entrenamos a los soldados para pensar creativamente y matar con eficiencia. Las explosiones continuaron iluminando la oscuridad alrededor de la flota galáctica. Lo que antes eran 12.200 naves ahora eran menos de 800, y el número estaba disminuyendo rápidamente. No están luchando como seres civilizados, protestó Corax. Exactamente, Jackson estuvo de acuerdo. Los seres civilizados siguen las reglas. Luchan con justicia. Muestran compasión a enemigos que los destruirían. Los seres civilizados pierden las guerras ante personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. El almirante se dio cuenta de que su buque insignia era uno de los pocos barcos que aún funcionaban a su alrededor. El mayor, la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica, estaba siendo destruida sistemáticamente por un enemigo que nunca había disparado un tiro. ¿Qué? ¿Qué quieres?, preguntó desesperado. Ríndete, dijo Martínez simplemente. Ordena a tus naves restantes que se pongan en marcha, depongan las armas y prepárense para el abordaje. Sus tripulaciones serán tratadas según las convenciones de la guerra. «Y si me niego», la expresión de Jackson se enfrió. «Entonces descubrirás lo que sucede cuando los humanos dejan de ser misericordiosos». La pantalla táctica de repente mostró nuevos contactos. Naves humanas que habían sido invisibles incluso para sensores avanzados comenzaron apareciendo por toda la galaxia. No solo rodeaban la flota de Corax, orbitaban cada consejo importante, mundo, cada puesto estratégico, cada instalación militar. Mientras estabas reuniendo a su poderosa armada, explicó Jackson, estábamos posicionando fuerzas en sus territorios. Su hogar, los mundos están actualmente defendidos por tripulaciones mínimas y armas obsoletas. Nuestras naves tienen suficiente potencia de fuego para descifrar planetas. Korvac miró la pantalla con creciente horror. El alcance de la humanidad, la preparación superó todo lo que había imaginado. Mientras el Consejo planeaba una gran batalla, los humanos se habían estado preparando para una guerra total. Pueden entregar su flota y regresar a casa para defender sus mundos. Martínez ofreció. O pueden seguir luchando aquí mientras reducimos sus civilizaciones a cenizas. Estás fanfarroneando, dijo Korvac. Pero la voz carecía de convicción. La pantalla se dividió para mostrar a varios comandantes humanos. El capitán Rodríguez apareció desde la órbita, alrededor del planeta natal de los krilianos. El comandante Singh informó desde el sistema capitalino de Ateteran. El coronel Chen, posición confirmada cerca de las instalaciones primarias de energía. Almirante Rodríguez, dijo con calma. Actualmente estoy apuntando al Palacio Imperial Kriliano. Mis armas apuntan al edificio donde el emperador está cenando. ¿Disparo? Corfez sintió que se le paraba el corazón. No se atrevería, almirante. Con todo respeto, usted asesinó a nuestro embajador hace 6 horas, respondió Rodríguez. ¿Qué? ¿Te hace pensar que no nos atreveríamos a nada? La verdad golpeó a Corvax como un golpe físico. Estos no eran los humanos pacíficos que habían pasado 50 años intentando ganarse el respeto de la galaxia. Eran depredadores que habían sido estudiando a sus presas, conociendo sus debilidades, preparándose para la caza. Tu especie ha gobernado a través del miedo durante miles de años, dijo Jackson.
Nunca te has enfrentado a un enemigo que estuviera dispuesto a ser más despiadado que tú eres. Nunca has peleado con gente que estuviera dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su libertad. Otra ola de explosiones recorrió la galaxia Flota, a medida que más barcos sucumben a sus modificaciones humanas ocultas. Corfax se dio cuenta de que su orgullosa armada había sido muerto desde el momento en que entró al sistema. Los humanos simplemente habían elegido cuándo activar los interruptores de seguridad. Esto no es así como se supone que se libran las guerras, dijo débilmente. ¿Según las reglas de quién?, preguntó Martínez. Las reglas que creaste cuando eras el más fuerte. Las reglas que mantuvieron esclavizadas a las especies más jóvenes mientras tú engordabas y cómodo. Jackson se inclinó hacia adelante en su silla. Nos llamaste primitivos porque somos jóvenes. Olvidaste que las especies jóvenes siguen evolucionando, siguen aprendiendo, se vuelven más peligrosas. Mientras descansabas en tu antiguo Victorias, estábamos descubriendo nuevas formas de matar a nuestros enemigos. El almirante miró alrededor de su puente. Sus oficiales estaban mirando las pantallas con expresiones de conmoción y derrota. Las mentes militares más brillantes de la galaxia habían sido superados por una especie que consideraban hijos. ¿Cuáles son tus condiciones?, y preguntó en voz baja. Incondicional, ríndanse, respondió Martínez. Todas las flotas del Consejo se retiran de inmediato. Todas las reclamaciones de autoridad sobre el espacio humano están abandonados. Cesan todas las acciones militares contra las colonias humanas, y a cambio sus tripulaciones viven. Su hogar, los mundos permanecen intactos. Tu especie continuó existiendo. La voz de Jackson era sin emociones. Esto es más clemencia de la que mostraste a nuestro embajador. Corfax cerró los ojos. A su alrededor, las últimas naves de la poderosa flota estaba desarmando y preparándose para rendirse. En un solo combate que había durado menos de 2 horas, el poder militar de la galaxia se había roto. Acepto tú en términos, dijo. Sabia elección, respondió Martínez. Almirante, acaba de presenciar el fin de una era y el comienzo de otra. Tu especie gobernó por la fuerza durante milenios. Ahora descubrirás qué sucede cuando una fuerza superior de Phi Arbiter Sextala se arrodilla encadenada ante un simple escritorio de madera. El otrora poderoso gobernante del Consejo Galáctico había sido despojado de sus túnicas de cristal y su corona ceremonial. Su azul forma cristalina, que una vez brilló con poder, ahora parecía opaca y agrietada. Detrás del escritorio se sentaba la presidenta María Chen, leyendo informes en una simple tableta. No llevaba corona ni túnicas de oficina, sin símbolos de poder excepto el pequeño broche de bandera en su cuello. Sin embargo, todos en la sala sabían que ella es la persona más poderosa de la galaxia. El escenario era deliberadamente simple. En lugar del Gran Cristal, cámaras de Arcturus Prime, esta reunión tuvo lugar en una modesta sala de conferencias a bordo de la nave humana Nueva Democracia. Las paredes eran de metal liso. La iluminación era blanca básica. No había plataformas flotantes ni pantallas holográficas. «Hola, árbitro», dijo la presidenta Chen sin levantar la vista de su tableta. ¿Sabes lo que estás leyendo? Deslizó un documento sobre el escritorio. Las manos cristalinas de Sexatala temblaron al recogerlo. Los términos de rendición de su gobierno, continuó Chen, firmado hace 6 horas por lo que queda de su consejo. Sexatala leyó el documento, con creciente desesperación. El Consejo Galáctico se disolvió. A todas las especies miembros se les concedió el derecho de independencia. La autoridad humana fue reconocida en toda la galaxia. Se pagarían reparaciones de guerra a todos, especies que el Consejo había oprimido. «Están destruyendo todo lo que construimos», susurró. «Estamos liberando a todos ustedes. Esclavizado». Chen corrigió. «Hay una diferencia». La puerta se abrió y el almirante Jackson entró, seguido de representantes de docenas de especies. Pero estos no eran los orgullosos miembros del Consejo, miembros que Sexatala recordaba. Eran seres de especies que el Consejo había considerado demasiado primitivas para autogobierno. Los antiguos esclavos y sirvientes ahora vestían los uniformes de gobernadores y sistemas planetarios, administradores. «Hola, inquisidor». El almirante Jackson dijo,
Me gustaría presentarles a los nuevos galácticos. Liderazgo. El gobernador Trick fue uno de sus esclavos mineros durante 60 años. El administrador Vela solía limpiar su cámaras de cristal. El comandante Zorn era propiedad del Imperio Kriliano hasta ayer. Sexatala observaba a los seres que nunca había considerado digno de nombres, y mucho menos de autoridad. Estás poniendo sirvientes a cargo de mundos. Estamos colocar a personas calificadas en puestos donde puedan ayudar a otros. El presidente Chen respondió: lo curioso sobre los esclavos es que saben exactamente cómo no tratar a las personas. Se puso de pie y caminó hacia una exhibición en la pared que mostraba el estado actual de la galaxia, donde el antiguo mapa mostraba vastos territorios del Consejo en colores rígidos. Este mostraba miles de territorios independientes, sistemas en todos los matices imaginables. La era de los imperios ha terminado, Chen ha anunciado. Ninguna especie gobierna a otra. Ningún gobierno controla a las personas según su edad o biología. Todos los mundos obtienen para elegir su propio camino. Pero el caos, protestó Sextala. Sin una autoridad central, la galaxia se desgarrará. Aparte, el almirante Jackson rió. ¿Te refieres a cómo era bajo el gobierno del Consejo? Las especies seguían luchando entre sí, por sobras mientras vivías en el lujo. Activó otra pantalla que mostraba rutas comerciales galácticas. En lugar de las vías restringidas que el Consejo había controlado, el comercio ahora fluía libremente entre sistemas. Resulta que Jackson continuó. Cuando las personas no están peleando por recursos limitados, tienden a cooperar. Cuando los gobiernos no están, al gastar sus presupuestos en opresión militar, pueden invertir en cosas como educación e infraestructura. La presidenta Chen regresó a su asiento. Hola, árbitro. Su consejo reclamó esa orden, jerarquía requerida. Dijiste que las especies jóvenes debían servir a las mayores. Creías que la fuerza era la razón. Funcionó para 50.000 años, dijo Sexatala semanalmente. Te funcionó, corrigió Chen. Fue un desastre para todos los demás. ¿Sabes cuántas especies se extinguieron bajo el gobierno del Consejo? ¿Cuántas civilizaciones fueron destruidos porque no se sometieron a tu autoridad? Deslizó otra tableta por el escritorio. Esta mostró estadísticas que hicieron que la forma cristalina de Sexatala se oscureciera de vergüenza. 300 especies extintas, 2.000 civilizaciones esclavizadas, billones de seres que vivieron y murieron como propiedad. La voz de Chen se enfrió. Tú llamaste a eso orden. Nosotros lo llamamos genocidio. El gobernador Trick dio un paso al frente. El pequeño ser peludo había sido esclavo minero toda su vida hasta la liberación humana. Ahora vestía las vestiduras de la autoridad planetaria. Alto árbitro. Grueso, dijo con una voz que había aprendido a hablar en voz baja para evitar los golpes. Mi gente extraía cristales para sus palacios, durante 6 siglos. Mis hijos nacieron encadenados, mis padres murieron en tus túneles. Ni siquiera aprendiste nuestro nombre de la especie. Sexatala miró alrededor de la habitación y vio docenas de rostros que representaban especies que nunca se había molestado en identificar catálogo. No estaban enojados, no buscaban venganza, simplemente esperaban justicia. ¿Qué pasa? ¿A nosotros?, preguntó finalmente. A la antigua especie del Consejo, el presidente Chen consultó su tableta. Eso depende. Las especies que cooperen con el nuevo orden serán bienvenidas como iguales. Esas que sigan creyendo en la supremacía serán aislados hasta que aprendan mejor. Y si nos negamos el almirante, la expresión de Jackson se endureció. Entonces descubrirás que la paciencia de la humanidad tiene límites. Te dimos 50 años para trátenos con respeto. En lugar de eso, decidieron ejecutar a nuestro embajador. No cometeremos ese error con otros opresores. Gobiernos. La puerta se abrió de nuevo y entró el capitán Rodríguez, escoltando a un figura familiar. El comandante Beskar del Imperio Kriliano entró tambaleándose en la habitación, con los 6 brazos atados y las escamas aburrido por la derrota. «Ah, comandante», dijo el presidente Chen amablemente. «Qué bueno que se una a nosotros». Beskar lo fulminó con la mirada, a los humanos con odio en sus ojos. Puede que hayan ganado esta batalla, pero el Imperio Kriliano nunca se rendirá ante autoridad humana. El Imperio Kriliano ya no existe. Rodríguez respondió con calma. Su emperador abdicó esta mañana. Su ejército está disuelto.
Sus mundos esclavistas ahora son independientes. Sistemas. Imposible. Beskar gruñó. Rodríguez activó un sistema holográfico, exhibición, que muestra el antiguo mundo natal de los Krill, donde una vez orgullosas instalaciones militares habían dominado el paisaje. Ahora, ciudades pacíficas se extendían hasta el horizonte. Tus antiguos esclavos no esperaron permiso, Rodríguez. Explicado. En el momento en que llegaron nuestras naves, todas las especies oprimidas de tu imperio se alzaron. Resulta que a la gente no le gusta siendo tratado como propiedad. ¿Quién lo diría? Beskar miró con incredulidad las imágenes de su imperio derrumbado. Tú, pusieron a nuestros esclavos en nuestra contra. No pusimos a nadie en su contra, dijo el almirante Jackson. Simplemente les quitamos la capacidad de... Los oprimen. Eligieron la libertad por sí mismos. El presidente Chen se puso de pie nuevamente y se dirigió a ambos ex-concejales líderes. Esta es la nueva realidad. La humanidad no gobierna la galaxia, nosotros gestionarlo. Nos aseguramos de que ninguna especie se vuelva lo suficientemente poderosa como para esclavizar a otras. Protegemos a los débiles de la fuerte. ¿Y si nos oponemos? Preguntó Sextala. La expresión de Chen se volvió glacial. Entonces aprenderás por qué una vez fuimos los depredadores máximos de nuestro mundo. La galaxia nos llamó primitivos. ¿Lo olvidaste? Los primitivos suelen ser los más peligrosos. Señaló la pantalla mural que ahora mostraba naves humanas estacionadas por toda la galaxia, no como conquistadores, sino como guardianes de la paz. Cada sistema tiene presencia humana ahora, ella explicó. Fuerzas pequeñas, nada amenazante. Solo lo suficiente para recordarles a todos que la opresión ha consecuencias. La administradora Veila, la exesclava de la limpieza, dio un paso al frente. Alto árbitro, la gente tiene un dicho. A la bota no le importa el cuello hasta que alguien se lo quita. Usaste la bota durante 50.000 años. Ahora te toca hacer el cuello. Esto no es justicia, gruñó Beskar. Esto es venganza. No, dijo el gobernador Thrick. La venganza sería encadenarte y obligarte a extraer cristales hasta que mueras. La justicia es simplemente asegurar que nunca puedas hacerles a otros lo que nos hiciste a nosotros. La presidenta Chen regresó a su asiento. Alto comandante árbitro tiene una opción. Puede aceptar la nueva realidad. Y trabajen con nosotros para construir una galaxia mejor. Su especie será tratada como igual. Ni mejor ni peor que cualquier otra. Otro. O bien, preguntó Sextala, o puedes seguir creyendo que algunos seres son naturalmente superiores a los demás, en cuyo caso descubrirás que los humanos son muy buenos para demostrar superioridad a través de demostraciones prácticas. El almirante Jackson sonrió, pero no era una expresión agradable. La galaxia pasó 50.000 años creyendo que la edad significaba sabiduría, que la tradición significaba fuerza. Olvidaste que la evolución nunca se detiene. Mientras ustedes se aferraban a las victorias pasadas, nosotros nos convertíamos en algo nuevo. Ella activó una última exhibición. Mostró la Tierra vista desde el espacio, azul, verde y hermosa. Este es nuestro mundo. Dijo que nos convirtió en lo que somos o son. Cada criatura en ese planeta es un depredador o una presa. Aprendimos a ser los depredadores definitivos, no a través de tamaño o fuerza, sino a través de la inteligencia y la adaptabilidad. El presidente Chen asintió. La vieja galaxia se basaba en la jerarquía y la opresión. La nueva galaxia se basa en la cooperación y el respeto mutuo. Tú puedes formar parte de ese futuro o puedes quedarte atrás. Sextala miró alrededor de la habitación una última vez. A los antiguos esclavos que ahora ocupaban puestos de autoridad, ante los humanos que habían logrado en meses lo que el Consejo afirmaba que tomaría milenios, ante los representantes de mundos libres que ya no temían por su supervivencia. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó en voz baja. Aprender. El presidente Chen respondió, crece, cambia, sé mejor de lo que eras, ayuda a construir algo digno de la galaxia, potencial.